Muy bien, ahí está, grabando. Bien, la clase de la semana pasada se trató un poco, se llamaba ¿Qué ves cuando me ves? ¿No? Parte 1. Se trató un poquito de poner ahí en palabras muchas cosas que quizás conocemos, pero no las nombramos científicamente como es debido, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros, a ver si logro que ande el PowerPoint, ahí está. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado sobre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar? Y ustedes en esa clase, que es la clase 2, se preguntarán, ¿y ella para qué quiere que yo sepa esto? Más que para que sepa que los hombres tienen unos anteojos culturales, ¿no? Cuando construyen ciencia. Bueno, también para esto, ¿sí? Porque el conocimiento vulgar es aquel que alimenta nuestro sentido común, o el más común de todos los sentidos, como me gusta llamarlo a mí. ¿Bien? Yo voy a dar un repasito breve sobre esto, porque como no tuvieron video, porque lo íbamos a ver hoy, y necesitaba esto que esté bien fresco para lo que vamos a ver luego. ¿Sí? Bien. Recordemos que nosotros somos sujetos sociales, ¿sí? Sin un otro que nos ayude a desarrollarnos, no podemos, ¿sí?, sobrevivir. Por eso necesitamos, ¿sí?, de los cuidados cuando somos niños, porque nacemos inmaduros. Bien. Es por nuestra misma naturaleza, además, que tendemos a agruparnos. Bien, no somos seres solitarios. Entonces, cuando nos incorporamos a un mundo social, que es a través del proceso de socialización, esto es básico, ¿no? Esto de que aprendemos las normas básicas que aprendemos, o sea, que tenemos que seguir en la comunidad, en nuestra sociedad, y es un proceso por el cual todos los sujetos atravesamos a través, primero, de la familia y luego de otros espacios sociales como son la escuela, los medios de comunicación y demás. Este proceso de socialización nos va a estar marcando muchísimo en nuestra construcción, ¿sí? Y vamos a verlo en la segunda parte de la clase. Bien, pero esto de que aprendemos, también nos enseñan en ese proceso cosas que, más allá de decir por favor, perdón y gracias, ¿sí?, nos enseñan cosas que no sabemos muy bien de dónde viene, pero son cuestiones como comunes, del día al día. Bien, entonces recordemos que ese conocimiento científico no es del día a día, ¿sí? El conocimiento científico es comprobable, válido, busca ser lo verdadero. Bien, en cambio ese conocimiento vulgar, que es el que usamos todos los días, ¿sí?, tiene que ver con lo práctico, con aquello que es cotidiano y nos resulta confiable. Si yo les digo, chicas, está nublado y está todo oscuro el cielo, ustedes me van a decir, y va a llover, profe, llévese un paraguas, ¿no? Eso es confiar. ¿Confiar en qué? En que vemos el cielo. Ninguna estudió meteorología acá para decir, mira, no, esa nube con esa condensación va a entrar en choque con un aire frío. Nadie sabe nada de eso, ¿sí? Lo sabemos por haberlo practicado, bien por eso. Y hay una presunción de que es verdad, como, por ejemplo, puede ser el curar el empacho. Hay una presunción de que eso pasa, ¿sí? Pero no hay o sea, si no te tiran el cuerito y te lo hacen con la oración, ¿no? Supongo que sabrán cómo se cura el empacho, o el mal de ojo, no hay una razón científica a través de eso. Pero alguien te mira el empacho, así estás mejor. Lo que te pasa es que también haces dieta esos 3 días, y después por eso te sentís mejor, pero te curaron el empacho. ¿Bien? Entonces, son esas cosas, ese conocimiento que tenemos del mundo cotidiano, lo que hace, ¿sí?, que se nos construya, que se alimente una especie de catálogo que es el sentido común. ¿Bien? El sentido común es un sentido más, como la vista y el tacto, ¿sí?, que lo que hace es permitir movernos en el mundo de una forma práctica. Yo no me detengo a pensar y observo el cielo 4 horas antes de salir de casa y digo, no, si determino que está un 70% nublado, entonces va a llover, entonces me llevo el paraguas chiquito que entra en la cartera, porque si estuviera en un 80% nublado me llevaría el grande, porque por ahí hay viento. O sea, no me pongo a analizar todo eso. Nublado, paraguas, chau, ¿no? Por eso es práctico, porque no nos hace pensar. Y ahí viene lo que la profe dice, si algo no nos hace pensar, ¿qué problema puede ser este, no? Entonces, este sentido común se va a construir a partir de estos sucesos, del haber vivido, ¿sí? Por eso, cuando decimos alguien no tiene 2 dedos de frente, estamos diciendo como que no tiene sentido común. ¿Por qué? Y porque parece que no hubiera vivido. O sea, no vas a cruzar las vías del tren cuando viene el tren. O sea, date cuenta, ¿sí? Como en ese date cuenta,
No, significa que nosotros sí vivimos esa experiencia, que la conocemos, ¿sí? Que sabemos que va a venir el tren y me va a matar si paso para arriba, ¿sí? O me voy a electrocutar ahora. Entonces, por eso que hemos aprendido, por ese capital simbólico, ¿se acuerdan que hablamos del capital simbólico? De eso que heredamos de nuestros padres, que tiene que ver con el mundo que nos rodea, ¿sí? Con el conocimiento de ese mundo exterior. ¿Bien? Lo que necesitamos como hombres que somos es darle sentido a nuestra experiencia, a nuestra vivencia. No podemos vivir como si fuéramos unos potus, porque no somos potus, somos sujetos sociales que interactúan entre ellos y con el mundo que los rodea. Entonces, para poder interactuar con ese mundo que nos rodea, utilizamos el sentido común. ¿Bien? No hacemos un gran ejercicio del pensamiento a toda hora para saber si me abrigo o no me abrigo. Me abrigo, sé que es invierno, va a ser frío, ¿sí? O sé que en el otoño voy a tener que volver con la campera en la mano porque al mediodía hace calor, a la tarde hace frío, y bueno, y eso lo conozco, ¿bien? No lo necesito repensar y repensar y repensar. Cuando soy chiquito, ¿quién me abriga? Mi mamá. Yo hasta bien entradita, cuando me fui a vivir sola, le preguntaba, mamá, a veces a la mañana, cuando veía que no sabía qué ponerme, mamá, hoy va a ser frío. ¿Y por qué le pregunto a ella? Porque ella tiene más experiencia vivida. ¿Bien? Por esto, con esas cosas construimos el sentido común. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? Es un tema re interesante. Sí, profe. Sí. Genial. Sí. ¿Quieren interrumpirme, reírse, decirme, no, profe, está re loca Igual hablando de esto? el sentido común en muchas veces es inverso, porque se ha probado científicamente, por ejemplo, el consumo de determinadas hierbas medicinales, después se ha comprobado, por ejemplo, hierbas que usaban los indios para curarse heridas y demás, Sí. el uso de la aloe vera, se ha comprobado que es coagulante y Mm. se ha comprobado muchísimos siglos después que se venía usando. O Claro, sea que a veces pero porque ahí hay algo que tiene que ver con la conciencia práctica, que te lo voy a dejar, te lo voy a comentar muy breve, pero lo vamos a trabajar mucho en antropología. Aquel que pertenece a una tribu que utiliza, o como mi abuelo, que es descendiente, ¿sí? De pueblos originarios y demás, que él conoce cosas del campo, ¿no? Te curás una otitis con un cuerito de oveja negra, no sé, cualquier cosa, ¿no? Estas cosas. Tiene su explicación científica. Él te tira el cuerito y sí, te despega un músculo. Es cierto, ¿sí? Pero su vivencia, la conciencia que él tiene de eso, no tiene que ver con la ciencia. Él no lo piensa desde ahí. Él lo piensa desde su cultura, claro, desde lo aprendido desde otro lugar. Aunque este sentido común, como es aprendido, puede variar con el tiempo, obviamente. Hoy conocemos mucho más el mundo que nos rodea y hemos ampliado este catálogo que nos permite decir, bueno, ante tal situación, tal cosa. Me quemo con el sol, aloe vera. Ahora lo sabemos, o sea, ya está incorporado. Pero en su momento tal quizás no lo cual. era. ¿Por qué puede cambiar el sentido común? Porque, primero, no tiene que seguir las reglas del conocimiento vulgar, del conocimiento científico, porque es conocimiento vulgar. ¿Bien? Y al ser aprendido, o sea, que es algo que se transmite, ¿sí? De padres a hijos, a través de los medios de comunicación, en la escuela y demás, como todo, vemos que la cultura es transmitida, ¿sí? También puede mutar, porque recordemos, ¿sí? Las paradojas. La cultura es cambiante. Entonces también el sentido común va a ser cambiante. Y aquello que nos corresponde a nosotros, a nuestro catálogo de estas opciones que tenemos para resolver rápido ante cualquier hecho, por ahí en otra cultura es distinto. No resolverían igual. ¿Sí? Pero tiene que ver por esto, porque es un sentido común, o sea, completamente atravesado por la cultura, que es nuestro tema, ¿no? Por eso hablamos de historia de la cultura. Bueno, una historia real, vivida, esto les estoy preparando. A ver, ustedes utilizan el sentido común, yo también, todo el tiempo. Ahora, ¿qué pienso y qué no pienso? Vamos a preguntárnoslo. Bien, entonces, este sentido común tiene un montón de características, ¿sí? Quiere dar una explicación. Sí, pero no, vos sabés que la curandera del barrio a mí me sacó las verrugas le hizo una danza a la luna y me frotó un sapo, no sé, viste, cualquier cosa. Pero vos sabés que la piel del sapo tiene algo que carece de prueba, ahí no hay prueba científica. Bien, fíjense que por eso está muy relacionado con lo que vimos en la clase 2.
esto. ¿Cómo es este conocimiento vulgar? ¿Sí? Es incompleto, no sabemos la totalidad del asunto, no conozco todo, pero a mí me alcanza con saber un poquito para ya estar tranquila. Ah, está nublado, va a llover, no necesito saber todo el fenómeno. ¿Bien? Y a la vez, esto que hablábamos hoy, María Lorena, es contradictorio, o sea, sí, es contradictorio, tiene que serlo, porque no está evaluado científicamente ni críticamente. El sentido común no piensa, o sea, no nos hace pensar. Es esto indeterminado, vago, ¿sí? Y tiene mucho que ver con nuestro entorno familiar, ¿sí? Con aquello que conocemos, con un sistema de creencias que nos es particular. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en mi familia, del lado de mi abuelo, que yo les digo, este que viene del campo, es muy normal esto de el empacho, el mal de ojo, el cuerito, el dolor de oídos, y del lado de mi papá, que son todos unos seres muy racionales, no, si eso no te hace nada, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿no? En mi caso es familiar, ¿bien? Entonces, esto tiene que ver con nuestro propio sistema de creencias, o sea, vamos a aplicar determinadas soluciones a problemas que nos acontezcan en la vida cotidiana, situaciones, y vamos a aplicar aquello que conocemos más. Entonces, yo que te voy a decir, te duele la cabeza, te curo el ojeo. Por ahí necesitas un ibuprofeno, por ahí tienes una contractura de aquellas, pero yo te voy a curar el ojeo y te voy a decir, estás reojeada. ¿Bien? Porque es Una parte del consulta, sistema. las cuestiones que tienen que ver con creencias religiosas, Sí. ¿entrarían dentro de este sentido? Depende de a qué nivel de la conciencia, ¿bien? Si hablamos de una persona que profesa una fe y lo hace a través del pensamiento, digamos, que hace un análisis científico, digamos, en un punto estudioso del asunto, ¿no? Esto de que busca la verdad, porque en definitiva el evangelio es eso, ¿no? Yo te lo planteo en términos de los católicos, ¿bien? Que por ahí es lo más conocido para todos nosotros. Entonces, el evangelio es la palabra revelada de Dios, ¿no? Entonces, es una verdad para ellos, para los católicos practicantes y demás. Un católico practicante que sustenta, digamos, su existencia en base a la profesión de su fe, digamos, no creo, a mi entender, pero esto es sumamente discutible, ¿sí?, que entre el sentido común, porque está plenamente pensado. Bien, ahora, eso de que bautismo por bautismo, para que entre a la escuela católica del barrio, y que después, bueno, que tenga la comunión y el chico no sabe ni qué está haciendo, ni quién es Jesús, ni cómo se divide la Biblia, ahí ya no es pensado. Bien, ahí sí es parte de un sistema de creencias de lo familiar, ¿no? Entonces, cuando pasa algo malo, sí rezo, ¿no? Y no saben ni qué rezan. En cambio, una persona que profesa su fe a nivel de la conciencia, me parece que reza por un motivo, conoce de su Dios y no busca, o sea, a pesar de que por ahí carezca de pruebas reales, se sustenta en un dogma. Este dogma es, o sea, ya la misma palabra lo define, es un dogma. Sí, para el creyente es prácticamente como una ciencia, es algo Claro. científico. Claro, Okay. para el creyente lo vive desde otro lugar, el creyente practicante estudioso. Eso de que porque Claro. sí, porque mi abuela me llevaba a misa, yo sigo yendo a misa y no pienso y no sé ni lo que habla, ¿sí? Y no me detuve a conocer, porque fíjate, aquellos, ¿no?, que son fervorosos practicantes no tienen un conocimiento incompleto. O sea, si bien la Biblia es muy extensa y demás, poseen un conocimiento más completo del asunto. En cambio, yo te podría decir, yo sé bastante, pero no sé lo suficiente como para decirte esto. Y tampoco lo vivo como algo que me sea familiar. Entonces no parte, claro, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la muerte de alguien o una situación de enfermedad, a mí no me va a rezar de mi sentido común decir, tengo que rezar porque eso le va a dar la respuesta mágica, ¿no? Yo no lo voy a pensar. Pero, porque para mí sería pensar así, ¿no? Bueno, eso es una respuesta mágica, actuaría más al nivel de la magia. Pero, Tal cual. un católico fervoroso, practicante, digamos, con todas las letras, ¿sí? Por ahí no creen, o sea, no lo ve como magia, sino entiende que es un pasaje de la vida terrenal a la vida celestial, la oración como canal, o sea, se sustenta en otra cosa. Entonces, depende del caso, te diría. Aunque la mayoría de la población no vive nada de su mundo pensando, porque es más cómodo el sentido común. ¿Sí? Es cómodo.
porque nos permite ser incoherentes, porque yo puedo ser completamente racional y después te digo, o como ustedes un poco me han conocido, que es, digamos, tengo mis consideraciones sobre lo científico y demás, pero yo te estoy diciendo, sí, el empacho. Entonces me permite ser incoherente en mí misma, decir, para algunas cosas la razón y para otras cosas la magia. Tal cual. ¿Bien? Ok, ahí entendí, está bien. Claro, por eso nos es cómodo, ¿bien? Pero no podemos salirnos de esto. Lo que sí podemos hacer es pensarnos como sujetos que actuamos en este contexto. Bueno, a ver, está bien, sí, yo aplico mi sentido común. ¿Cómo lo aplico? ¿En qué situaciones lo aplico? ¿Sí? ¿En todas las situaciones de mi vida voy a ser un ser no pensante? Ahí estamos. Por eso, ustedes tuvieron que leer un texto que fue el de Geertz, ¿bien? Geertz es un estudioso bastante moderno, digamos, de para acá, ¿sí? Que él, de hecho, plantea sus estudios como estudios culturales, bien grandes, bien amplios, ¿sí? Y lo que busca comprender es cómo funciona la cultura. Entonces, establece, ¿sí?, esta categoría de sistema cultural. Entonces dice, el sentido común es un sistema cultural porque lo que hace es sistematizar la cultura, ¿sí? Forma parte de la cultura y actúa a este nivel de un sistema. Como yo les digo, un catálogo que nos permite, bueno, tomo esto para problema A, tomo respuesta A, para problema B, tomo respuesta B o C, tengo un catálogo, ¿sí? Me permite actuar así, automáticamente, vamos a decir, ¿bien? Y tiene que ver con esto de entender que hay ciertas concepciones y prácticas morales que nos permiten ver el mundo, ¿sí?, que nos atraviesan completamente y poder interpretarlo de cierta forma, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es completamente un juicio. Siempre estamos haciendo juicios, ¿sí?, y presunciones. No hablamos de juicios de valor. No estoy diciendo esto es mejor que aquello, ¿bien? Sino un juicio, una suposición de algo, ¿bien? Eso es un juicio. Y un prejuicio es un pensamiento previo, ¿bien? Cuando ese pensamiento previo es negativo es cuando hablamos de esos prejuicios a nivel, ¿sí?, de los valores, de la moral y demás. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nosotros, ¿sí?, vamos a comprender este mundo y lo vamos a interpretar intentando hacerlo velozmente, porque no, estamos más ahora inmersos en un mundo de múltiples, ¿no?, mensajes, y lo tenemos que resolver rápido toda esta información. ¿Qué hago con todo lo que miro en la tele? ¿No? Todo lo que veo en el celu, tanta pantalla, tanto, es aún más el bombardeo, ¿bien? Y todo eso que estoy consumiendo también me va a ayudar a construir ciertos juicios y presunciones, ¿bien? Porque todo eso que consumo, culturalmente hablando, y ese capital simbólico heredado de mis padres, hacen que yo mire el mundo de una forma, ¿bien? ¿Se entiende? Porque él lo explica como un sistema cultural. Las características, sí, las características que tiene un sistema cultural son estas que están acá. Yo creo que lo puse en la clase igual, este cuadrito. Creo en otro color, en gris. Esto está, pero en otro color se ve como gris. Sí, está en gris. Sí, porque voy cambiando los colores. Creo que el anterior me había quedado celeste, entonces para que me quede cada clase de un color. Cuestiones del TOC. Pero bueno, las características son estas 4, ¿sí? La primera es que se aprende. Un sistema cultural se aprende. Entonces, ¿el sentido común se aprende? Sí, se aprende. Bien, esa característica la tiene. Bien, es una construcción sociohistórica. Obvio, responde a unos sujetos, está sujeto a un tiempo histórico particular y a un contexto particular y a una cultura particular. Así que el sentido común también cumple ese requisito. Bien, se transmite, yo que les dije, a través de los procesos de socialización es donde más mamamos este sentido común, ¿sí? Esto que nuestros padres han incluido, ¿sí?, en nosotros sin saber que lo incluyeron, ¿no? También muchas veces. También, check para el sentido común. Y por lo último, organiza y evita el pensamiento metafísico. Y acá vuelvo a responder tu pregunta, Lorena. Quería no adentrar demasiado por esto mismo, ¿sí? Cuando el pensamiento metafísico es aquel que nos permite ser sujetos críticos, ¿no? Ese pensamiento sobre lo que es real, ¿sí? Digamos, no lo vano, en el sentido de las grandes ideas. ¿Qué es la verdad? ¿Quién soy? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la fe? ¿Existe un Dios? Eso es pensamiento metafísico, ¿sí? Son esas grandes preguntas de la humanidad.
Eso es lo que la filosofía busca responder. Pero, ¿qué va a pasar? El sentido común, si yo me pongo y me detengo en la vida de estar pensando en eso todo el día, chau, ¿no? Primero quizás me pego un tiro porque, ¿no? Decir, wow, cuántas preguntas, es un agobio mental. Y segundo, no puedo vivir si yo voy pensando por la vida metafísicamente, porque el mundo no está pensado, la vorágine en la que vivimos, volviendo a la clase 1, ¿sí? No está pensada para el pensamiento metafísico, esos son pequeños momentos, ¿sí? Ahora, esos pequeños momentos los tenemos que ir ampliando, y más ustedes que ahora conocen un poco de esto. Bien, entonces cuando vea la tele, quizás es un buen momento para intentar salir de eso que me están queriendo, ¿no? En algún punto meter en mi catálogo de sentido común y decir, pará. ¿Qué idea sobre la mujer está alrededor de esta noticia, por ejemplo? ¿Qué idea sobre lo que es verdad transmite este noticiero? ¿No? ¿Qué es la verdad para este noticiero? Entonces ahí salgo del sentido común y me sumerjo un poquito en el ser crítico, que es la propuesta de esta materia, que sean seres críticos. Que critiquen todo, hasta la profe, van a tener encuesta a fin de cursada, todo, ¿bien? Así que esto es lo que va a pasar. Como pensamiento, vieron que yo lo puse ahí como una pregunta en la clase, como bueno, ¿qué opinión nos merece entonces el sentido común en esta cátedra? Y si bien nos permite organizarnos y tiene cosas que están copadas, bien, si lo pensamos desde este lugar donde yo les brindo, bueno, a ver, ¿dónde está lo crítico? ¿Sí? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo nos llegan los mensajes y demás? ¿Estoy siendo pensado? ¿Estoy siendo pensante? ¿Sí? El sentido común no está bueno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que busca el sentido común es la unicidad de pensamiento, ¿sí? Que todos pensemos igual, que todos miremos por la ventana, veamos nublado y digamos hay que llevar el paraguas. Que todos veamos a una mujer, o sea, una noticia donde una mujer es violada y la pregunta sea, ¿por qué llevaba falda corta? Y no, otra. ¿Sí? Esas son cosas que, si bien son duras de pensar, porque es como, bueno, pará, ¿qué estoy pensando entonces? ¿Estoy pensando o me están pensando? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en torno al sentido común. Aceptar este sentido que es parte de nosotros, porque ya dijimos, no podemos ser sujetos aculturales. No existe un hombre sin cultura, sin sentido común y sin... ¿Bien? Pero, ¿soy un ser pensado o soy un ser pensante en términos de Descartes? Bien, Descartes dice esto. El ser pensado es ese que le llega esta información, la mete en su catálogo y ya está, no se preocupe. ¿No? Y yo la transmito a mi hijo varón y le digo, mira, a esa la violaron porque llevaba falda corta. ¿Viste lo que dijo la noticia? Entonces vos no tengas una novia con falda corta, porque se ve que es medio atorrantita. Y yo lo estoy reproduciendo y no lo pensé eso que le dije. Y ese nene después va a ir a una escuela y lo va a reproducir con sus amiguitos. Y también lo va a reproducir con sus propios hijos. Y así, y así, y así. En cambio, si yo veo esa noticia y digo, para, a ver esto un poco más, ya se corta, ¿sí? Esa reproducción. O elijo reproducirla porque estoy de acuerdo con eso, o no. Y le fomento otra cosa a ese niño, al que va a aprender de mí, porque va a ser, digamos, fomentado desde el seno familiar, el primer sentido común. ¿Bien? Por eso, esto es lo que hay que cascar para lograr el cambio del mundo. Pero no se habla tanto de esto. ¿Bien? También lo que pasa, voy a obviar lo de Heidegger porque por ahí es mucho para hoy, pero voy a decir esto, ¿no? Este pensamiento 1 es antidemocrático, ¿bien? Porque son todas las voces acalladas y simplemente, a modo de parlante, ¿sí? Una única voz que dice la verdad, ¿no? O sea, se presenta como eso, a lo que dice el noticiero de que esa niña que fue violada por su padre y fue y lo dijo en la comisaría y demás, porque esa nena estaba en un contexto que, bueno, es porque viene de esa calle, de ese barrio, ¿no? Eso que le pasó. Entonces queda eso instalado. Y es una voz, ¿bien? La voz de él que redactó esa noticia.
ni siquiera el que redactó la noticia, el dueño del medio de comunicación, vamos a decir, que es la realidad. Bien. En cambio, si nosotros nos pensamos un poco más, surge esto, la pluralidad de voces. Cambia ahí, porque yo puedo tener una opinión, Lorena otra, Juana otra, el medio otra. Podemos estar de acuerdo entre nosotras y no mirar ese medio porque no elegimos consumir eso. O sea, podemos hacer otras cosas. ¿Bien? Pero si yo simplemente reproduzco y reproduzco y reproduzco el sentido común en términos del hábitus de Pierre Bourdieu, porque este sentido común actúa a ese nivel de nuestro hábitus, ¿sí? Ya fue. Nadie piensa y sigamos así. Total, si la violan, bueno, venía de ahí, viste de dónde venía. O sea, por eso es importante romper con esto. Esto está muy relacionado con en la cátedra de opinión pública, con el profesor Toledo, hablamos el otro día de, por ejemplo, la propaganda de Goebbels en la época de los nazis. Sí. Y en parte es esto, se bajaba línea de qué decir, cómo actuar, cómo vestir, cómo saludar, cómo comportarse, qué hacer, qué pensar, y bueno, por eso también el imperio nazi llegó a ser tan grande, ¿no? Porque amalgamó... Apoyado incluso por el mismo pueblo que después fue arrasado, ¿sí? Que Tal tuvo cual. que obedecer. ¿Y por qué? Porque lo que vende es lo que vende. Bien. Y pensemos esto, ¿sí? Vivimos en un mundo de hegemónicos, ¿sí? Y subalternos, lo siento. A ver, ¿dónde me quiero parar yo en este campo del poder? No sé, qué sé yo. Pero intentemos al menos romper con un poco todo esto, ¿no? Pensar esto, porque históricamente se han utilizado estas categorías, ¿sí? Para la negación de los derechos y la justificación de lo que es aberrante, ¿bien? Para decir, no, el negro roba y bueno, y ahí estoy negándole un derecho a esa persona. Primero le estoy robando su dignidad, decir algo así. ¿Bien? Entonces, ya ahí empezamos mal. Entonces, pero como, ¿a quién le molesta que yo diga eso? O que diga, no, porque el bolita aquel de la otra cuadra. Ahí estoy también, ¿sí? Construyendo un universo sobre esa persona. Y ahí, para eso, ahí empiezan los problemas. Claramente, obvio, está muy bien el haberlo traído, genial que lo ven también desde esto, ¿no? De cómo se construye la opinión pública. Y la opinión pública usa el sentido común porque es lo que la gente piensa. Entonces va a salir a... Había anotado 1500 palabras, no sé por qué. Yo digo, no llego más, estoy haciendo cualquier cosa ahora. Ahí estoy. Ahí volví, no sé qué pasó. Pero bueno, lo que les quería decir es esto. La opinión pública se construye en torno a este sentido porque lo que va a decir el político de turno, por ejemplo, es lo que quiere escuchar mi tía Marta, ¿bien? No lo que quiere escuchar yo. Porque probablemente más personas piensen como mi tía Marta y lo voten a lo que yo pueda decir o lo que yo le vaya a creer, ¿no? Entonces va a estar siempre apuntando a estos sujetos no pensantes. ¿Bien? Eso está mal. O sea, mi tía Marta es mi tía Marta, tampoco la voy a odiar por su sentido común. Sí, no está mal eso. Pero, che, Marta, a ver qué podemos cambiar, ¿no? De nuestra existencia. ¿Bien? Por ese lado va. No sé si se nos va a cortar, si ya se cortó y volvió, pero bueno, yo voy a compartir de vuelta pantalla, pero bueno, ahí estamos. Quedan pocos minutos, me parece, profe. Si es por la cantidad de minutos, deben quedar poquitos. Ah, ok. Ahora lo que vamos a hacer entonces es nos volvemos a conectar. No sé si están muy cansadas. No, por mi parte no. Un ratito más me da la cabeza. Sí, no, prometo que lo... Ay, pero bueno, vamos así, volando, lo prometo. Bien, igual esto lo quería aclarar porque a veces cuando leen GIRTS es como, bueno, pero ¿dónde dice esto del pensamiento totalizador? ¿A dónde está? Está ahí, está en ese texto, ¿bien? Pero bueno, para que lo tengan ahí. Vamos a hacer lo siguiente, salimos entonces y volvemos a entrar si nos quedan pocos minutos. No me dice cuántos minutos. ¿Al mismo link? Sí, al mismo link. Y, perfecto. Ya comenzamos. Entonces con el segundo dale. segunda parte de la clase. Listo, gracias. Ahí entro. Buenísimo.